Presidente del Banco de la Nación Argentina. Carlos, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buen día, ¿cómo andás? Bien, Un Carlos. gran saludo ahí a toda la gente. ¿Cómo andan? Muy bien, querido, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo ves la economía para este año? Recién estamos arrancando el año. Bueno, la economía tiene, en una visión integral, mantiene dos incertidumbres y tiene dos certezas relativamente inciertas. Eso no es un juego de palabras. Las dos incertidumbres hechas y derechas tienen que ver con la evolución de la cuestión de la pandemia. No estoy inventando nada nuevo, pero eso tiene implicancias económicas como se ha visto en el 2020, y hoy yo te diría, ahí estamos a la deriva. Claro. O sea, es un tema que vos me decís, supuesto de trabajo para ver impacto de cómo sigue la vacunación, el rebrote, la estabilización, qué sé yo, hay que inventar ahí. Hay que inventar. Esto no es ser ni oficialista ni opositor. Claro. No sé, la palabra es no sé, porque hoy es 12.000, ayer fue más bajo, el otro día segunda ola, tercera vacunación, rusa, China, eso es un desbole, eso es incierto. La segunda cuestión incierta es la política. Claro. La política es incierta. ¿En qué sentido es incierta? En que pasó un año de gobierno y todavía, yo diría, vos sabés que a mí me gusta hablar claro, así que no ando con vueltas. El modelo de liderazgo dual, el peronismo no verticalista, cuando digo dual, alguno me va a decir, no, pues si manda Cristina, qué sé yo, sigue siendo dual, o sea, es un escenario de carácter político, donde cuando el problema de partido se traslada al gobierno o al Estado argentino, ahí tenés un problema, en términos de quién toma las decisiones, si Guzmán está hablando o no, que después otro capítulo, con el Fondo Monetario, no sé después acá con quién reflexiona, como dice él, no lo sé. Entonces, la política y la pandemia son dos datos inciertos, dicho objetivamente. Mientras que los dos datos relativamente ciertos con incertidumbre son que aumentó la inflación y que hay un rebote del 15º subsuelo en términos de nivel de actividad muy heterogéneo. Son inciertos, son dos certezas, ¿por qué? Porque los números muestran eso. La tasa de inflación con la que termina el año es muy alta y la del 2021 va a ser más alta probablemente que la del 2020 y la que está presupuestada. Mientras que la tasa, ¿cómo llamarla?, a la reactivación o al positivo que puede tener el nivel de actividad el 2021. No sé, crecimiento le queda grande, porque en un país estancado en los últimos 12 años, y que se pega una piña de -10, después hacer +3, +4, +5, qué sé yo, no sé lo que es eso. Ahora, el gobierno quisiera fogonear menos inflación y más actividad, pero le puede salir o le va a salir más inflación y menos actividad. Entonces la continuidad de esas dos certezas son inciertas. Entonces tenemos dos incertidumbres hecha y derecha, dos certezas inciertas, y nos queda en el medio ver qué van a hacer con, no puedo decir la política exterior, qué van a hacer con el Fondo Monetario. Claro. Que digamos que se ha ido desdibujando, ya cada vez es menos ancla de hacer algo de una situación, cada vez menos ancla de una situación. Es decir, casi que te digo, mira, van a ir, si firmaran con el fondo, que lo tenemos que discutir, cada vez, como pasó con los bonistas, cada vez es un dato positivo menor. ¿Por qué? Por resignación, a desgano,
pero bueno, mejor tenerlo que no tenerlo. Esa es otra incertidumbre adicional. Quiere decir que cuando me preguntás cómo ando, qué sé yo, viviendo al día, minimizando, en el intento de minimizar costos políticos, viviendo al día, mirando qué dijo a uno, qué le contestó el otro, si salió bien parado, y fíjate que se me pasó por alto en esta definición que hay una elección, ¿no? Exactamente. A eso iba a ir, esa era mi pregunta. Sí. Porque en la segunda incertidumbre, vos hablas de la política, y hoy es un año, este es un año electoral, y siempre en los años electorales los gobiernos tiran guita al techo. Sí, lo que pasa es que en los años electorales, primero sí, desde que mi abuela era soltera pasa eso, porque ir a un año electoral con un programa de ajuste es complicado. Claro. Ahora tenés que tener, porque si no tenés con qué significa tirar plata? O sea, vos pensás que este gobierno... Emitís papelitos de colores. Claro, ¿Qué problema hay? Pero este gobierno arrancó, y ahora no lo dicen más, pero este gobierno arrancó en una mezcla donde el gobierno anterior llevaba 18 meses sin emitir moneda. Quiere decir que no había un vaso de agua en el desierto de Sahara. Sumado a eso vino la pandemia y la recesión mundial. Sumado a eso vino la cuarentena muy particular. Entonces se tiraban trojas de dinero al mercado y algún miembro del equipo económico o del equipo ministerial, no sé, me pierdo porque no sé lo que es el equipo económico en este gobierno, venía la declaración antimonetarista de que hemos descubierto que, viste, que al final en el mundo hay impulso fiscal, hay emisión de moneda, y acá también, porque no se puede hacer otra cosa. Y aunque uno validara que en el medio de ese tembladeral no se podía hacer otra cosa, con el tiempo se paga, decía. Entonces vos tenés un año donde la inflación que destaca el gobierno fue 36% y destaca que es casi 20 puntos inferior a la que recibió, pero que empezó al 1 y pico mensual y termina al 4 y guarda con enero. Sí. Pero entonces, tuviste un año, tuviste 8 meses a la gente encerrada que no podía consumir. Bueno, por eso te digo... Así es fácil bajar la inflación. Sí, pero no es solamente una cuestión de consumir, es tapar el sol con la mano, con precio cuidado, con precio máximo, con precio congelado. Tarifas pisadas. Tarifas, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Vos lo que decís lo de los años electorales es cierto, y cualquier político nos daría clase a nosotros de eso. Claro. Pero vos tenés que tener reservas y tenés que tener capacidad de endeudamiento para repartir. Después decís, y de algún traste va a correr sangre más adelante, qué sé yo. Pero, ¿sabe qué pasa? No tenemos que jugar entero, porque después de la elección hay vida. Si perdemos no hay más vida. Entonces, ese es el mandamiento, el capítulo 1 del libro básico. Ahora, si no tenés con qué, entonces estás complicando a otra cosa que termina llamándose economía, que la historia muestra que sin pedir permiso después ajusta sola. O sea, ¿cuál es el dilema de esta visión en la cual me has metido correctamente de, mira, es una elección y tenés que tirar algo? Que después de eso faltan 2 años. Carlos... Y el primer año no, perdón, ahí voy, el primer año no elección, o sea, el 2022. ¿Cómo es esa economía, esa inflación, ese tipo de cambio, ese nivel de reserva? No, es muy complicado, ¿viste? Cuando vos vivís el día a día y no tenés a alguien que esté pensando los próximos 3 años, ¿viste? El único pensamiento concreto y claro y masivo de este gobierno, yo te diría desde el primer año, para los próximos 4, fue
En dólares no quiero pagar un peso. ¿Cómo puedo hacer para no pagar 4 años sin entrar en default? Y ahí arrancó lo bonita, el Fondo Monetario, IPF, la provincia. Y bueno, estamos en esa milonga, ¿qué querés? Digamos ahí, cuando yo definí Berretalandia, es que clavar un clavo en la Argentina, qué sé yo quién lo va a clavar. Perdón, no sé quién... Carlos, buen día. Buen día, Manuel Adorni te saluda, un gusto poder charlar con vos. Que se me cortó. ¿Quién habla? Manuel Adorni, ¿cómo te va, Carlos? Un gusto. ¿Cómo andás? Bien, todo bárbaro. Tengo 2 cortitas. La primera, ¿por qué crees que se recae siempre en el mismo error de creer que vamos a salir bloqueando importaciones, pisando el dólar, con los precios regulados, decimos que la emisión no genera inflación? ¿Por qué crees que recurrimos siempre a herramientas que nos han hecho mucho daño en el pasado y que sabemos que nos va a volver a hacer daño ahora? Y por el otro te quería preguntar si crees que esto tiene alguna similitud o que se está incubando una especie de Rodrigazo del siglo XXI. La segunda parte es más complicada, porque los Rodrigazos tienen condimentos de carácter internacional que son completamente diferentes. Acá tenés un drama que es la pandemia, pero tenés condiciones internacionales que el Rodrigazo no tenía. Así que hay que meter en la coctelera todo eso. Después tenés condiciones políticas también. No es lo mismo la muerte de Perón y López Rega que la actual situación política. Aquello era un evento de magnitud. Después tenés dentro de los factores de poder, el sindicalismo y demás, esto es una cosa diferente. Argentina tiene desde el punto de vista político otro problema diferente. Digo porque vos dijiste Rodrigazo, entonces estoy yendo a esa comparación. Que cuanto más entres en lo que dijo Eduardo en un año electoral y más quieras tapar el sol con la mano, más te vas a comer la piña en el 2022, no hay ninguna duda. Todavía hay otra pregunta más compleja, que es, si me la como en el 2022 no es nada, el problema es que no me la coma antes de la elección. Todavía está abierta esa pregunta también. Entonces, yo diría, es muy rápido ir al Rodrigazo. La primera parte de tu pregunta, que es por qué se repite, hay de todo. Va a parecer naif mi posición en una parte de la respuesta, pero yo creo que hay muchachos que creen en eso, pero de buena fe, ¿eh? Yo conozco tipos que razonan así, de buena fe. O sea, vos no tenés que pensar que son todos tipos que creen que esto así no funciona, pero lo vamos a hacer así porque somos guapos. De eso hay también. En la parte política de este gobierno hay más gente que razona de guapo lo vamos a hacer. Acá mandamos nosotros y la puja distributiva, de eso hay. Claro. Pero en el área técnica, por llamarlo de alguna manera, hay gente que cree en eso. No sé qué me preocupa más, de guapo o que se lo crean. Por eso, y bueno, no sé, pero viste, lo que pasa que no sé cuál preocupa más, pero vos cuando juntás todo del mismo palo, me dio un despelote eso, porque vos decís, ¿quién hace el equilibrio al revés? Decían, y yo me mataba de risa, decían, el equilibrio es Guzmán en diciembre, porque con el dólar a 200 se asustaron y llamaron al Fondo Monetario y están preparando un programa ortodoxo. Hay veces que algunos opinators y la propia oposición política confunde a la sociedad porque quiere mostrar que este gobierno es ortodoxo ajustador e inventaron que en diciembre Guzmán ajustaba. Ni mamado. Pero no es que estoy bregando por el ajuste, digo, no sacan medidas ortodoxas porque absorbe peso, va al Fondo Monetario, pero no tiene con quién tener un diálogo así, ni lo siente. Claro. Entonces el problema es, si vos crees que tenés un mix de gente que de buena fe cree en eso, de tipos que creen que de guapo lo doblegan, y de que todo es política, y que voy a hablar con Biden, y que yo, digamos,
En el mejor escenario vas tirando para adelante, pero de Berretalandia no te salvás. Claro. O sea, de hacer que alguien invierta en la Argentina, qué sé yo, como que... Carlos, te mando un abrazo muy, muy grande. Gracias siempre por atendernos.